Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de nuestra cuarta semana. Ya es nuestro último espacio abierto. Ya estamos terminando nuestro módulo 13, ya un paso más en lo que es terminar nuestro proceso de prepa en línea C. Estamos terminando nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales, y estoy a sus órdenes, asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. El día de hoy estaremos abarcando el mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, veremos dudas o comentarios sobre los temas o proyecto integrador, veremos algunas temáticas y ejemplos que nos van a ayudar a realizar nuestro proyecto integrador, veremos también o reflexionaremos la parte del foro de aprendiendo que también no debemos de descuidar en esta semana y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y con eso pues damos paso a repasar y analizar si hemos cumplido el propósito de estos espacios abiertos, que entre ellos es que intercambiemos diferentes puntos de vista. Estos puntos de vista los realizamos gracias a la participación de ustedes. Cuando yo estoy eh, pues comentando algún tema, repasando algún recurso, por lo regular siempre surgen algunas dudas o yo les hago ciertas preguntas y ustedes pues contestan a esas preguntas y nos comparten informaciones valiosas. Siempre todos sus comentarios son valiosos y nos comparten sus conocimientos sobre el tema, y eso hace que alimentemos también nuestro acervo cultural dentro de cada uno de nosotros, porque recordemos que lo que es las temáticas no se aplican igual en todas las comunidades. Entonces, como tenemos una variedad de estados, de comunidades, eso enriquece esta parte del conocimiento. Y bueno, también resolvemos dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos y de las actividades. Y pues incluso pues profundizamos o atendemos aquellas inquietudes que en su momento dentro de sus videosesiones de módulo ustedes no pudieron resolver y que aquí quieren resolverlas igual en los espacios abiertos. Esta semana tenemos una actividad que le denominamos proyecto integrador. En este proyecto integrador ya no son temáticas nuevas, ya aquí tenemos conocimientos que hemos visto de semanas anteriores, y nada más es integrarlas y hacerlas en una actividad tal vez un poquito más grande que las anteriores, pero aquí es donde vemos lo aprendido en las 3 primeras semanas. Y el proyecto integrador en esta semana se llama La mejor opción para viajar. Bienvenido Ricardo, buenos días, ya está con nosotros. Y bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver unos conocimientos previos, entre esto lo que es el ahorro. En las semanas anteriores ya habíamos definido lo que era ahorro, que era la acumulación del dinero que nos llegaba a sobrar, que es el saldo, que resultaba de restar nuestros ingresos familiares menos egresos familiares, gastos cotidianos, y lo que me sobraba le llamábamos saldo. Y de ese saldo nosotros destinábamos parte al ahorro y parte para propósitos familiares, ¿no? Entonces el ahorro era eso, el acumular. Pero aquí lo que les quiero platicar es que hay una regla que pudiéramos seguir para saber cuánto debo de ahorrar. Según alguna regla por ahí popular, nos menciona que el 50-30-20. Y esto quiere decir que de nuestro ingreso que tenemos normalmente, deberíamos reservar el 50% de ese ingreso para lo esencial como el alquiler.
la hipoteca, la comida, o sea, lo más indispensable que no podemos prescindir, ¿no? Entonces, reservar el 50%. El 30% de mis ingresos para otros gastos que también son importantes, pero en determinado momento, si no se cumplen, pues tampoco no pasa gran cosa. Y al menos el 20% para los ahorros. Si ustedes se dan cuenta aquí ya no se está tomando en cuenta que el sobrante lo destine para el ahorro, sino ya lo estoy incluyendo dentro de la distribución de mis ingresos. Y esto es lo nuevo que debemos de aprender. Al principio es para crear el hábito. Si ustedes recuerdan, dijimos, sabes que con que vayas de a pesito, con que vayas poniendo en un botecito, crear el hábito de ahorrar. Pero después ya se tiene que hacer como algo indispensable, como parte de la distribución de los ingresos que tiene la familia. Entonces, cuando lleguemos a ese momento de ponerlo dentro de nuestra distribución, que no sea opcional el ahorro, vamos entonces a decir que ya hemos avanzado en esa parte de realizar un análisis financiero de lo que es nuestro dinero familiar. Bueno, entonces ahora vamos con otro punto. Esto, lo que son préstamos para viajar. Ya hablamos lo que es del crédito. El crédito quedamos que era pedir prestado y pedir prestado con la promesa de pagar ese préstamo, ¿no? Y que también necesitamos cuidar la parte del crédito, porque si nosotros nos endeudamos mucho, también eso afecta a lo que es nuestras finanzas familiares. Pero por lo regular hay una necesidad siempre de viajar para podernos relajar, para podernos disipar, bajar el estrés. Entonces, el hecho de viajar para muchos es muy indispensable y muchos utilizan los préstamos para poder viajar. Es una opción, ¿sí? Porque en sí un préstamo personal para poder viajar, pues es un gusto que nosotros nos queremos dar, ¿no? Todo el año trabajando, todo el año siempre en estrés constante. Entonces, pues sí necesitamos a veces viajar. Pero el obtener un préstamo, que al fin y al cabo es un crédito, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y ambas hay que conocerlas para ver a cuáles son las que voy a atacar primero. Vamos a ver primero las ventajas de pedir un préstamo para viajar. Pues pedirlo y pagar mis vacaciones en cuotas es muy sencillo. Hay ya muchas agencias de viaje que me da la facilidad de pagar todo mi viaje completo con mi familia y después irlo pagando poco a poquito. Eso es bueno, porque eso entonces podemos cumplir ese propósito familiar, irnos todos, irnos descansados, sin problemas de que necesitamos llevar dinero y ir pagando poco a poco, ¿no? En el transcurso. Hay cuotas que nos dan a 6 meses, cuotas a 12 meses, hasta máximo 24 meses, 2 años, para poder pagar las vacaciones en cuotas módicas, que no perjudiquen mis finanzas familiares. Eso también es muy bueno y nos va a hacer que nos vayamos de viaje. ¿Sencillo solicitarlo? Sí, porque entramos a cualquier aplicación de agencias de viajes, nos vamos a alguna isla en un centro comercial que haya agencias de viajes y ahí puedo solicitarlo. O sea, es muy sencillo. De hecho, hasta nos dan opciones, ¿no? Y nos dicen, miren, tengo este hotel, todo incluido, nada más el desayuno, nada más esto, aquello. Entonces ya nosotros elegimos. O sea, es muy sencillo solicitarlo. Y eso nos permite, pues, también ir a lugares distintos, conocer diferentes puntos porque bueno, cuando ya fui y luego vuelvo a solicitar otro crédito y vuelvo a ir a otro lugar y entonces eso me hace ir a muchos lugares por esas facilidades que me dan. Bueno, esas son las ventajas, pero como todo, tiene sus peros, también tiene sus desventajas. Esos plazos tan extensos de pago, a veces de 2 años,
nos hace que, pues lógicamente, o se encimen los créditos, que después ya en lugar de pagar uno, estoy pagando dos vacaciones, o que no pueda salir de vacaciones hasta que no se acabe de pagar esas vacaciones. Estamos hablando que si yo elijo un plazo de 2 años, no voy a poder salir hasta dentro de 2 años nuevamente. Si es a un año, bueno, pues sería hasta el siguiente año. ¿Sí? Ese podría ser una desventaja. También, si es fácil conseguirlo, sí, claro, uno va a las agencias de viaje, pero también nos piden tarjetas de crédito. Y esas tarjetas de crédito, pues deben de estar sujetas a lo que es el historial crediticio. Y si ese historial crediticio no está bien y no está saludable, pues no me van a otorgar el crédito y no voy a poder tener dinero para irme de vacaciones. Ahora, este historial crediticio no lo hemos visto porque no ha sido el tema, pero en este momento sí se los voy a platicar. Está muy relacionado con lo que le llamamos el buro de crédito. El buró de crédito, que yo sé que muchos lo hemos escuchado y que muchos decimos, es que yo no quiero estar en buró, es que yo no quiero estar en buró de crédito. Híjoles, ¿qué crees que ya te pusieron en buró de crédito? Pues déjenme decirles y darles, pues, tal vez una tranquilidad de que todos estamos en buró de crédito. Todos, todos los que en algún momento ya pedimos alguna tarjeta de crédito, estamos en buro de crédito. Si ya pedimos algún, no sé, sacamos a crédito en Coppel, en Electra, ya estamos en buro de crédito. Si ya pagamos un plan telefónico en cualquier telefonía, ya estamos en buro de crédito. Por el más mínimo préstamo que hayamos pedido, ya estamos en buro de crédito. El problema no es estar en buro de crédito. El problema es cómo estés en el buro de crédito. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Imagínense que el buro de crédito es como un semáforo. Tenemos señalizaciones verde, amarillas y rojas. Entonces, si tú estás en el buro de crédito dentro del semáforo rojo, eso quiere decir que eres un muy buen, más bien que eres muy mal pagador. Y te ponen en rojo, porque quiere decir que has sacado crédito, no sé, por decir algo, en Coppel, en Electra, en el Walmart, ¿sí? Y no has pagado. Te los, te gastaste todo lo de tu límite de crédito y no pagas y las tienes ahí saturadas y lógicamente vas a otro lugar y ya no te dan tarjeta porque ya detectaron que estás en rojo dentro del buro de crédito y ya nadie te va a dar crédito. Pero si tú sí pagas, vas, tal vez no al corriente, tardas un poquito, pero vas pagando y de repente te dice, tienes que pagar 2,000 pesos al mes para no generar intereses, pero tú no pagas los 2,000, pagas 1,500 pesos. Entonces, eso hace que vayas generando un historial crediticio y ahí te van a poner en el semáforo amarillo. Si paga tardado, moroso, pero pues ahí va al estire y el afloje y va pagando. Entonces, las empresas que consultan el buró de crédito, checan que estás en amarillo, dicen, bueno, puede que sí me pague, puede que no me pague. Está en un riesgo que no me pague. Entonces, yo decido si le presto o no le presto. Entonces, mejor le presto poquito para que me vaya pues ahí pagando de poquito en poquito, ¿no? Entonces ahí estamos en el semáforo amarillo. Pero en el semáforo verde están las personas que pagan muy bien, que piden créditos grandes, no sé, a lo mejor 200,000, 300,000 pesos, y lo pagan lo sacan a 6 años, y lo pagan a dos, y a veces tú tienes sus tarjetas de crédito, y cada mes pagan totalmente lo que pidieron, lo pagan totalmente, no tienen ninguna deuda, no le generan muchos intereses, y entonces excelente y puntual en sus pagos. Esas personas están en semáforo verde.
Y cada ratito te andan marcando por teléfono, oiga, mire que tenemos un crédito, que esto, que el otro, te mandan correos, te mandan mensajes, o sea, te andan ofreciendo créditos por todos lados. Y mire, tengo también esta tarjeta de crédito, mire, ¿y no le gustaría también? ¿Por qué? Porque eres tan buen pagador que todo el mundo se pelea por ti. Entonces te dicen, órale, mire, ahorita, mire, en lugar de darle 4,000 de límite de crédito, ahora le vamos a dar 15,000 pesos. Inmediatamente te suben el límite de crédito porque saben que eres muy buen pagador. Entonces, eso es el buró de crédito y eso es tener un historial crediticio. Y eso podía ser tu historial crediticio o malo, más o menos, o muy bueno. Y eso se basan para poder tener un préstamo para poder viajar. Entonces ahí está una desventaja. No sabemos cómo estemos en el buró de crédito. Nosotros sabemos si pagamos o no pagamos. Entonces pudiera ser esa una desventaja. Y otra, que dentro de mi tarjeta de crédito no tenga montos, bueno, que mis montos sean insuficientes y que no alcance para poder pagar las vacaciones, ¿no? Estos montos insuficientes es porque recordemos que cada tarjeta de crédito tiene un límite de crédito que yo puedo gastar. Por lo regular siempre empiezan con pocas cantidades, 4,000 pesos, que es la mayoría lo que nos da cuando iniciamos una tarjeta de crédito, y de ahí empiezan a subir, a veces ya hasta montos muy grandes, ¿no? Pero dependiendo tu historia. Entonces, si tú necesitas que toda la familia se vaya y te va a costar el viaje 50,000 pesos y en tu tarjeta de crédito nada más tienes 30,000, pues lógicamente no te lo van a dar. Esa es otra desventaja, ¿no? Que no puedo pedir el préstamo para poder viajar. Ahora, pregúntase ustedes. Ricardo nos puede escribir en el chat si usted gusta. ¿Usted viaja y ha viajado y cuando viaja, cómo lo hace? ¿Cómo es su mecánica para poder viajar? A ver si nos apoya con alguna aportación, Ricardo. Ay, ya tenemos alguien que se llama Samsung, o sea, malito Samsung. Deme su nombre para podérselo cambiar y decirle por su nombre y no por Samsung, por favor. Es Joel. Ok, ya le estoy cambiando mientras. Ya, ahora sí. Ya me aparece como Joel Abra. Perfecto, Joel. Dice que no le gusta viajar. Entonces nunca ha viajado. A lo mejor no le gusta, pero se ha ido con la familia y se ha viajado. Perfecto. No le gusta viajar, pero sí lo ha hecho, que esa es la parte, ¿no? Y lo hace con ahorro. Quiere decir que no solicita nunca un crédito. Él prefiere mejor ir ahorrando y cuando tiene el dinero suficiente, pues ya irse a viajar. Recordemos que viajar no siempre es irnos lejos. El hecho de salir de nuestro contorno, pues ya eso ya, y que queramos descansar, eso ya se llama viajar, ¿no? Yo aquí vivo en San Juan Teotihuacán, me queda cerca Pachuca y hay veces que nos vamos, mi esposo y yo, a algunas cabañitas. El chiste es salir, ¿no? Del contexto, relajarse, no estar pensando en trabajo ni en la casa y estar platicando otras cosas, ¿no? Entonces, el viajar puede ser cerca, pero lógicamente también depende cómo queramos viajar, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya Joel nos dice que lo hace, pero con ahorro. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, voy a adelantar. Ahora, si yo ya tengo el dinero, sea ahorrado o sea prestado, pero yo ya tengo el dinero para poder viajar, necesito realizar un presupuesto, porque en este presupuesto debe de hacer referencia a la cantidad de dinero que yo voy a necesitar para hacer frente a los gastos que se van a realizar dentro de mis vacaciones y por eso debo de definir una cifra anticipada. No puedo decir, pues ya esto nos alcanza, vámonos a ver allá cómo nos la arreglamos. No, porque también eso nos puede provocar que tengamos
malas vacaciones, que en lugar de relajarnos estemos estresados y que no se cumple el objetivo principal, ¿no? Que es el de descansar. Entonces, siempre hay que ver cuántos vamos, investigar cuánto voy a gastar de gasolina si es que me voy en coche, o cuánto voy a gastar de transporte, cuánto voy a pagar de casetas. Sí, a veces esa parte las olvidamos. Mucha gente se ha quedado varada en las casetas porque no tiene dinero. Y ya no saben, andan vendiendo que el reloj, que andan vendiendo que el celular para poder sacar dinero para pagar la caseta y eso no puede ser. Entonces siempre hay que definir la cifra por anticipado cuánto voy a gastar y pensar y analizar cómo está la situación. Hay veces que no contemplamos a veces las bebidas. Cuando vamos a lugares calurosos, siempre consumimos más líquido de lo habitual. Entonces, eso también pudiera haber sido un desfalque, porque si consumimos como familia, por ejemplo, en 3 días un garrafón de agua de 20 litros, cuando vamos a la playa vamos a consumir dos. Entonces eso nos genera también, si no lo analizamos, pudiera ser un desfalque dentro de nuestro presupuesto. Entonces todo eso siempre contemplar y apegarnos a ese presupuesto. Veamos esta parte de lo que es el crecimiento poblacional a partir de su tasa. Es una realidad que lo que es en cuestión de población siempre va en crecimiento cuando empieza a llegar la temporada vacacional. En ciertos lugares esa población puede ir creciendo, aunque en pocos días vuelve nuevamente a disminuir, pero es importante que sepamos que sí, o sea, hay más personas que quieren irse de vacaciones igual que nosotros. Y para ello, pues tenemos un indicador de tasa de crecimiento. En dado caso que llegara a haber una disminución, pues le llamamos tasa de decrecimiento. Y esta tasa de crecimiento pues nos refleja cuántas personas van a ir aumentando en un periodo determinado. También esta tasa de crecimiento se utiliza para poder analizar los fenómenos de migración, mortalidad y fecundidad, porque siempre lo que se hablamos de irse elevando, se utiliza una tasa de crecimiento. Y recordemos que las tasas de crecimiento se dan por términos porcentuales, quiere decir que en porcentaje, por eso se le llama tasa. Ahora sí, ¿para qué nos sirve conocer el crecimiento poblacional? Ya vimos que nos sirve para cuando vamos de vacaciones, para ver qué tanto va aumentando la población turística en los lugares donde yo quisiera ir. Pero ¿para qué más nos pudiera servir conocer el crecimiento poblacional? A ver, ¿quién me dice? Tenemos aquí a Lisbeth, a Joel y a Ricardo. ¿Para qué nos serviría conocer el crecimiento poblacional? Me dice Lisbeth. Bueno, Lisbeth nada más nos está saludando. No se preocupe, Lisbeth, lo bueno que ya está aquí con nosotros. ¿Para qué les serviría a ustedes de manera personal el saber cómo va creciendo la población? Les voy a poner un ejemplo personal para que ustedes lo vayan relacionando, no de todas las personas, sino mío. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, Violeta y su esposo quieren poner una cafetería aquí en San Juan Teotihuacán. Estamos con el proyecto, es un proyecto largo porque sí es un proyecto costosito, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa saber si el turismo va creciendo conforme van pasando los años. Aquí están cerca las pirámides de Teotihuacán, nuestro pueblo es turístico. Entonces hay que analizar si va creciendo el turismo y qué tan factible es que abramos nuestra cafetería en los próximos años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar, ver cuántos turistas hay y ir viendo si existe una tasa de crecimiento, porque si existe una tasa de decrecimiento, entonces nos tendríamos que cuestionar, vamos a poner la cafetería, pero ¿para qué? ¿Para el turismo o mejor para locales? Porque sí está llegando mucha gente. Gente de otros estados, porque también cercas, aquí muy cerquita tenemos lo que es el cuartel militar, y el cuartel militar llega pues soldados, luego llegan sus familias, se establecen aquí y ya muchos se quedan.
Entonces, todo eso nosotros tenemos que analizar. ¿Qué tanto está creciendo el turismo o está creciendo la migración, ¿no? Aquí en San Juan de Teotihuacán. Para nosotros eso nos va a servir para saber si o qué tipo de cafetería vamos a colocar. Ahora, a ustedes, ¿en qué les serviría conocer el crecimiento poblacional? Me dice Joel lo laboral para saber qué tanta competencia para algún puesto en especial. Perfecto, Joel. Sí, porque si luego a veces tenemos ya, a veces creemos que tenemos asegurado, ¿no? Lo que es nuestro puesto, pero si empieza a llegar más gente, las personas están buscando también trabajo. Y al buscar trabajo, pues pudiera yo correr ese riesgo, ¿no? O pues actualizarme para no correr ese riesgo, ¿no? Pero sí, en eso este juego en lo laboral está perfecto. Bueno, voy a continuar. A ver, tengo otra aportación antes de continuar. Dice Ricardo, podría ser hasta para saber si habrá cupo en el hotel, qué tan elevados están los precios de cierta zona, ya que entre más personas se genera más costo en productos y servicios, ¿sí? Eso estamos hablando de que si nos vamos de vacaciones, ¿no, Ricardo? Para ver si hay cupo en los hoteles. Y eso pues sí, tendríamos que verlo, porque si hay muchísima gente, aunque haya muchos hoteles y todos se van a llenar y van a quedar los más caros, o sea, también hay que ver, ¿no? Esa parte cuando nos vamos de vacaciones. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, me paso a la siguiente. Ahí está. Vamos a hablar sobre el proyecto integrador. El propósito es que apliquemos nuestros conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. Dentro de este proyecto integrador necesitamos saber cómo calcular el crecimiento poblacional a partir de la tasa y cómo crear una tabla de amortización. El día miércoles, el día de ayer, vimos el cómo crear una tabla de amortización. Por si no lo tienen alguna duda, vean la sesión del día de ayer y ahí van a encontrar eso netamente. Y el día de hoy vamos a aprender a calcular el crecimiento poblacional a partir de la tasa, de una tasa que vamos a hacer ahorita unos ejercicios. Vamos a recordar cuáles son los aprendizajes esperados en este proyecto integrador. Y en este proyecto integrador es todos los aprendizajes ya de todo el módulo, porque recordemos que ya es la integración de todos nuestros saberes. Entonces, el día de ayer, miércoles, vimos los aprendizajes esperados de la unidad 2, porque aquí establecimos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, qué, cómo invertir o comprar. Describimos procesos matemáticos porque desarrollamos estrategias con el fin de realizar compras e inversiones. Y también dentro de la conclusión propusimos estrategias desprendidas del análisis para mejorar la situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Estos aprendizajes los vimos el día de ayer con la parte que vimos del proyecto integrador, pero el día de hoy que vamos a ver las tablas de crecimiento poblacional, lo que pretendemos es que expliquemos los fenómenos sociales que se producen por esa variación de la población y aquí vamos a hablar de incremento. Vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población y recordemos que esos modelos matemáticos pues, son nuestras operaciones, ¿no? Que nosotros vamos a realizar ahorita en Excel. Y vamos a llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de la tasa de crecimiento poblacional. Necesitamos analizar que al momento que obtenemos una tabla de crecimiento, cuáles son las mejores opciones que a nosotros nos conviene para tomar decisiones y lógicamente siempre protegiendo lo que es los ahorros familiares. Entonces, vamos esta es una, a ver aquí está, el proyecto integrador. Nada más para ver en qué punto nos estamos, quedando. Semana 4, aquí está. Ok. Aquí
Ya lo que es el punto uno de elaborar la tabla de amortización, ya lo realizamos. Aquí quedamos que para este punto ustedes iban a utilizar los datos del inciso C. Eso lo vimos el día de ayer para que repasen la sesión. Y el punto 2, nos habla de ahorro, de aquí íbamos a tomar los datos del inciso A y del inciso B, ¿no? Que son los ingresos. Y de ahí pues destinamos lo que son cierta parte de ahorro. El uno y el 2 ya lo vimos el día de ayer, vimos algunos ejemplos que les van a ser de gran ayuda. Y el día de hoy quiero centrarme en esta parte 3, porque aquí nos está diciendo que necesitamos tomar decisiones. Decisiones a qué dos destinos turísticos voy a ir a viajar. Aquí la idea es que la pareja quiere ir a Cancún y quiere ir a Los Cabos, pero para eso hay que hacer un análisis, que va a ser una tabla de crecimiento turístico de tanto de Cancún como de Los Cabos para ver qué tanto ha estado aumentando su turismo año tras año. Y en base a eso, pues analizar, analizar en qué playa voy a ir y por qué voy a ir dependiendo mis necesidades. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de realizar tablas y finalmente, pues redactar una conclusión. Y esta conclusión, pues aquí debo de reflejar cuál es la importancia de analizar esas finanzas personales antes de gastar, ver cuánto dinero tengo antes de ponerme a gastar, bueno, gastar lo que ya tengo ahorrado, ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo que vamos a trabajar. Aquí está. Déjenme arreglar aquí. Ahí está. Porque no sé qué le apreté, me quitó mis. Ok, ya. Aquí le recuerden que nos están pidiendo Excel. Entonces, pues yo por eso hice mis ejercicios aquí en Excel. Vamos a empezar con esta parte del crecimiento poblacional, porque esto nos hace tomar decisiones que sean benéficos para nosotros y nuestra familia, cuidando siempre nuestro ingreso familiar. Ese es uno de los propósitos principales. Ahora vamos a imaginarnos que queremos ir a Mazatlán. Y de Mazatlán ya tengo un crecimiento anual turístico que yo investigué dentro de la página de INEGI y me dice que va a tener, que Mazatlán tuvo un incremento turístico del 3,8% desde el 2018. O sea que de 2018 hasta ahorita 2025 va a tener el 3,8%. Año, o sea, año en que el total de turistas llegó a 980,000 turistas en el 2018. Pero también estoy considerando que puedo ir a vacacionar al Puerto de Progreso. Y este tiene un crecimiento anual, que le voy a turístico del 2,3%, igual desde el 2008. Fecha en que llegaron a 78,000. Aquí le voy a aumentar. Voy a aumentar un cero para que sea más o menos parecido. 800, ¿qué le ponemos? 900. Es que le quiero poner algo parecido allá arriba, pero para que 980, 79 le vamos a poner. Ahí está. 979,000 turistas en total. Ok. Ahora me dice, para poder cumplir lo que son mis aprendizajes esperados, que utilice modelos matemáticos para entender cómo varía esta población. Ahorita los voy a utilizar. Voy a explicar los efectos sociales que se producen por esta variación de la población y vamos a llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Ok, yo armé aquí unos cuadritos que les puede ser de gran ayuda en donde me va a reflejar esa tabla de crecimiento que ahorita voy a realizar. Primero hice un cuadrito donde aquí voy a poner los datos con los que voy a trabajar, ¿no? El estado, Mazatlán, es el que voy a trabajar.
¿En qué año? ¿A partir de qué año? A partir del 2018. Ahí está. ¿Qué población del 2018? 980,000. ¿Qué tasa de crecimiento? 3,8%. Ahí está. Ese cuadrito simplemente lo que hizo fue que yo extrajera los datos y los tuviera aquí todos juntitos y empezarlos a trabajar. Después creé una tabla en donde en una columna va a ir el año, ¿sí? Y yo va a ser desde el 2018 porque es lo que me dice mi ejemplo, que a partir de desde el 2018 hasta el 2025, que es el año actual, ¿no? Para ver cómo se ha comportado esa elevación de turistas. Y una columna de población turistas inicial en Mazatlán en cada año, porcentaje de incremento, la población de turistas que ha estado incrementado cada año y el total de población de turistas al finalizar ese año. Entonces, aquí en azulito siempre les pongo, recuerden, las fórmulas que vamos a ocupar. Aquí vamos a poner total de población final, le vamos a poner, de turistas al finalizar el año. Ahí está. Entonces, de aquí voy a empezar a trabajar. Aquí hay una situación que hay que tener mucho cuidado en lo que dice la redacción. Vamos a leerlo. En mi redacción dice, cuyo crecimiento anual turístico es del 3,8% desde el 2008. Año que el total de turistas llegó a 980. Quiere decir que al final del 2018 había 980. No me dice que iniciando, dice que año en que el total de turistas llegó. Quiere decir que en el 2018 va a haber 980,000. Al final, no me da ni la población de turistas inicial de Mazatlán, no me lo da. El porcentaje sí me lo da porque me dice que cada año va a ser el 3,8, eso sí, pero como no tengo la población inicial, tampoco tengo cuántos turistas fueron. Sé que aumentaron el 3,8, pero no me dice cuántos. Pero sí me dice que al final llegó con 980,000 turistas. Hay que tener mucho cuidado en esa redacción que nos dice. Ya tengo el 2018, pero tengo la población final. Ok, de ahí voy a partir. El final del 2018 se convierte en el inicial del 2019. Entonces le pongo un igual y arrastro. 980,000. El porcentaje de incremento, le voy a dar control C y voy a copiar todo el porcentaje porque ese no va a cambiar. Cada año va a estar aumentando 3,8. Ahora sí, ¿cuántos turistas? Ahora sí, en el 2019, ¿puedo decir cuántos turistas aumentaron en ese año? Aplico la fórmula, es igual población por el porcentaje. Ahí está. Y le doy Enter. Aumentó ese año 37,240 turistas. Al finalizar el año del 2019, ¿cuántos turistas voy a tener? Aplico la formulita que les puse en azul y dice turistas. Ahí está. Más el incremento. Al finalizar el 2019 ya tengo 1,017,240 turistas. Y así me voy a ir en cada uno de ellos. El final va a ser el inicial. Este va a ser la misma fórmula, entonces arrastro porque van a ser las mismas fórmulas. Aquí siempre voy a arrastrar del final al inicial, entonces arrastro. Y yo obtengo lo que es mi tabla de crecimiento desde el 2018 hasta el 2025. Y aquí ya tengo una tabla para poder analizar qué pasó, lo que es en la población de Mazatlán, cómo estuvo creciendo. Ahora, eso es en Mazatlán. No puedo hacer comparativo hasta no tener mi otra tabla de crecimiento, que en este caso pues va a ser la de progreso. Veo aquí en mi ejemplo y me dice que en progreso son 979,900. 9,900.
turistas. Ok. Ay, perdón, esa es la aquí en población. ¿En qué año? Igual vamos a iniciar en el 2018. ¿Qué porcentaje? Tenemos el 2,3%. Ahí está. Extraje nada más los datos para tenerlos aquí presentes. Ahora me voy con mi tablita que voy a hacer desde el 2018 hasta el 2025. Igual, tienen que ser los mismos periodos para que haya un comparativo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué me dice mi redacción? Fecha en que llegaron a los 979,900. Quiere decir que a finales del 2018 eso era lo que había de turistas. No me da la población de turistas inicial. Sí me da el porcentaje, porque ese yo sé que es el 2,3%. ¿Cuántos? No lo sé, pero sí me están diciendo que al final voy a tener 979,900 turistas al final del 2018. Y de ahí voy a partir. Quiere decir que al inicio del 2019 voy a tener mi total de población de turistas de un año anterior, va a ser la inicial. El porcentaje de incremento, le di control C, selecciono todo lo demás y le doy clic en pegar y ya me da todos los porcentajes, porque en todos los años va a ser lo mismo. Aquí aplico la misma fórmula. Población de turistas de incremento, ¿cuántos turistas aumentaron? Si yo tenía 979,900 por el porcentaje y le doy enter. Aumentaron 22,538 turistas. ¿Cuántos hay al finalizar el 2019? Pues los turistas iniciales más los que aumentaron y al final del año ya tengo 1,02,438. Y voy a hacer la misma mecánica para todo. Entonces, nada más arrastro, nada más arrastro. Misma fórmula, misma mecánica y ya entonces arrastro. Y ya ahora sí tengo una tabla de crecimiento de progreso del año 2018 hasta el 2025. Ahora, ya teniendo estos dos comparativos, vamos a analizar. ¿A qué lugar irías en base al crecimiento turístico? ¿Cuál sería el análisis? A ver, voy a ver. Yo estoy en el 2025, ¿sí? Al iniciar, que eso es lo que me interesa, porque todavía no acaba el 2025, entonces no me interesa ver con cuántos vamos a acabar. Entonces, por ejemplo, el 2025. En Mazatlán va a haber 1,225,773 turistas. Pero en Progreso voy a tener 1,123,000. Pues si veo las dos cantidades, va a haber más gente en Mazatlán que en Progreso, ¿sí? Bueno, eso ya lo vi. Hay más gente ahorita, ¿no? Si me quiero ir a vacacionar ahorita, en el 2025. Pero la pregunta es, ¿a qué lugar yo iría? Ahí sí, dependiendo mis necesidades, porque no me puedo dejar tampoco llevar por la cantidad de turistas. Ah, si no me gusta la gente, Violeta, siempre que sale Violeta con su esposo, como no tenemos hijos y estamos los dos, no nos gusta ir donde haya mucha gente. Entonces, yo, Violeta, según nuestras necesidades y nuestras características que nos gusta viajar, yo iría a Progreso porque hay menos gente, hay menos probabilidad de que haya muchos niños, porque esa parte es la que no nos gusta, entonces iría yo a Progreso, ¿no? Entonces, a ese lugar iría yo, pero eso depende de ustedes, por eso hay que analizar a qué lugar, y es en base al crecimiento turístico, porque lógicamente puede haber muchos factores, ¿no? Que el por qué hay más gente en Mazatlán que en Progreso. Yo he ido a los dos puertos, a Mazatlán y a Progreso, y Mazatlán hay mucho más cosas que ver que en Progreso, pero hay que caminarle un montón en Mazatlán. El malecón está grandísimo, grandísimo, entonces hay que caminar en los rayos del sol y todo eso. A mí en lo personal no me gusta. En Progreso es más pequeño el malecón, no hay tantas cosas, pero es más tranquilo, el mar es mucho más tranquilo, se puede uno meter a nadar sin problemas. Entonces hay muchos factores, pero en base al crecimiento turístico,
yo me iría a lo que es progreso. Entonces, ustedes tendrían que analizar a cuál irían. Una compañera en algún momento me dijo, no, maestra, yo iría a Mazatlán, porque si hay más gente y hay más niños, yo tengo una niña de 5 años que le encanta jugar con otros niños. Entonces ahí sería una buena oportunidad para que ella ahí conviviera y que hiciera nuevos amiguitos. Entonces, esa es la necesidad de ella y es válido, pero ahí es donde ustedes deben de analizar. Ahora, ¿cómo influye? También esa parte hay que analizarla. ¿Cómo influyen los negocios la visita de los turistas en cada punto? Hay que investigar, hay que analizar qué pasa en Mazatlán y qué pasa en Progreso. ¿Qué tipo de turistas hay en esos lugares? Lógicamente, los lugares turísticos eh, su principal economía es la llegada de los turistas. Entonces los negocios empiezan a crecer, cuando empiezan a vender más, es a lo que le llaman ellos temporadas altas, ¿no? Lo que es Semana Santa, lo que es en julio de vacaciones y lo que es en diciembre. Para ellos son temporadas altas porque la economía se reactiva. Pero esta parte de cómo influyen los negocios, pues influye, pero en las temporadas altas, ¿no? Y influye porque ahí es donde hay más gente de otros lados les compra y no nada más las personas locales. Entonces ahí crece pues la economía. Ahora, hay que analizar, o sea, todo es un análisis. ¿Por qué hay más gente en Mazatlán? Mazatlán está más cerca del norte, más cerca de Estados Unidos y Progreso está hasta el otro punto, hasta Yucatán. Entonces, tal vez yo analizando, por eso digo, es cuestión de analizar, les hace más factible a los del norte ir a Mazatlán a irse hasta el otro lado de la República Mexicana, ¿no? Y pues lógicamente eso hace que sea más caro Mazatlán. Y eso es una realidad porque yo sí lo he vivido, es más caro Mazatlán que ir a Puerto Progreso, que también la playa es muy bonita, pero es más económico ir a vacacionar ahí. Entonces, son muchos factores que lógicamente eso nos tiene que hacer que analicemos. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Me voy a ir a la otra diapositiva. Va- ¿Alguna duda de cómo se realizaron las tablas de crecimiento poblacional? Antes de que, no, todavía no me despido, ¿eh? Pero antes de armar esta, conclusión de esta actividad. Lisbeth no había leído su aportación, perdón, Lisbeth, y dice, en mi casa para saber cuántas personas hay para lo de mi salón de fiestas infantiles. Perfecto, Lisbeth, es una aportación muy buena del tema anterior. Pero aquí alguna duda de cómo realizar. Joel dice que todo claro. Lisbeth dice que por ahora no. Ok, bueno, pues así como que en conclusión, este proyecto integrador nos hace analizar nuestras finanzas, porque nuestras finanzas son muy importantes ya que nos permiten tomar decisiones correctas, desde pedir un préstamo para un viaje no es que esté mal, simplemente hay que analizarlo. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Lo vimos el día de ayer. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿En cuántas cuotas? Ver las tasas de interés, ver mi tabla de amortización y comparar las diferentes tablas de amortización. Yo tengo el derecho de pedirlas a quien yo le quiera pedir un préstamo, que me muestre varias tablas de amortización y cuáles son las que más se apegan a mis necesidades. Entonces, por eso es muy importante y el analizar antes de irnos de vacaciones nuestro presupuesto, cuánto tenemos y a qué lugares podemos ir con ese presupuesto, esas son las decisiones correctas que debemos de tomar para poder cuidar nuestras finanzas, personales. Ahora, ¿qué se les va a calificar en este proyecto integrador? Si ustedes quieren obtener dentro de su rúbrica el nivel experto, es que creen una hoja de cálculo que incluya la tabla de amortización, el total del ahorro, el crecimiento turístico de los dos estados y una conclusión de media cuartilla. Dentro del criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada,
que atienda las indicaciones que se solicita y que sea a tiempo. Y en el criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con las reglas de redacción y ortografía. Y el pensamiento crítico, que aquí es donde lo calificamos en base a sus conclusiones que ustedes nos mandan, que en esa conclusión, que ustedes demuestren que comprenden la importancia de las matemáticas, el analizar el crecimiento poblacional para esas tomas de decisiones y que reconocen cómo implementar estrategias al analizar su economía. Entonces, eso es lo que se les va a calificar. Les dejo esta bibliografía de apoyo para que ustedes se puedan ampliar más su conocimiento de qué es demografía y qué son las tasas de crecimiento demográfico. A ver, leo de aquí tengo un mensajito. Joel dice, no sé si ya lo estén enseñando, pero me hubiera encantado que se enseñara todo esto en secundaria. ¿Qué crees, Joel? Sí se está enseñando, porque yo soy maestra de nivel medio superior y sé que en lo que es en la prepa les llevan lo que son talleres de finanzas personales y en las secundarias también están yendo. Los bancos hoy en día ya tienen esos propósitos como de bueno, educar, ¿no? A las personas dentro de las finanzas personales. Entonces, los mismos bancos crean talleres y van a las secundarias, van a las prepas a darles esos talleres. Pero ahí va donde va el pero, ¿no? No lo entendemos hasta que no lo vivimos, a veces a la mala. Aquí yo les pudiera sugerir que ustedes mismos les enseñen a sus hijos esta parte de las finanzas personales, pero para poder enseñar algo, necesitamos primero nosotros aplicarlo. Necesitamos nosotros empezarlo a aplicar y nuestros hijos solitos se van haciendo las cosas. Si nosotros empezamos a ahorrar, si mi hijo chiquito ve que yo tengo un botecito donde voy a ir ahorrando, mi hijo lo va a hacer porque lo va a copiar. Si mi hijito ve que a lo mejor no tiene 5 o 6 años, pero ya va en la secundaria y ve que yo estoy anotando todo lo que gasto, va viendo que hacemos un presupuesto, o sea, se va viendo lo que yo hago, después él dice, ah, eso se tiene que hacer y lo normaliza. Pero imagínense que le enseñen en la secundaria, que le hagan todo este proceso, tienes que ahorrar. Llega a su casa y todo se despilfarra, no hay un ahorro, hace cada quien lo que quieren, hay un montón de deudas, o sea, todo eso se va para abajo. Entonces, aquí yo creo que es cuestión familiar. Si nosotros aprendemos algo, que es en el caso a veces de los adultos, y me suma a ustedes cuando aprendemos algo cuando ya somos mayores, es bueno reflejarlo a los que vienen atrás de nosotros, hijos, sobrinos, primos, reflejarlo todo lo que nosotros aprendemos. Y créame que sí, sí lo adquieren. Entonces, sí lo están haciendo, la cosa es de que ahora rinda frutos y que realmente estén aprendiendo acerca de finanzas personales. Ahora, vamos a ver esta parte del propósito del foro, aprendiendo. La sesión de ayer vimos el foro de integración porque ese urgía verlo para que vieran cómo lo iban a trabajar en sus 5 aportaciones. Vean la sesión del día de ayer grabada porque ahí explico detalladamente cómo hay que aportar dentro del foro de integración, ¿eh? Pero no está que dejemos fuera el foro aprendiendo esta semana, porque esta semana nos dice dentro de la pregunta detonadora que en qué sector consideramos que se debe de invertir más para el desarrollo económico de México y por qué. Pero ¿a qué hablamos de sector? ¿Cuáles sectores? Si estamos hablando de economía, pues estamos hablando de sectores económicos. Existen 3 grandes sectores económicos que esto los vimos desde la primaria, nos los enseñan, nos los refuerzan en la secundaria y consecutivamente se van viendo. Y siguen existiendo estos 3 sectores económicos: sector primario, sector secundario y sector terciario. Hay alguna literatura que conforme se va actualizando todo el desarrollo económico de México, ya crearon un sector, perdón, un sector cuaternario porque el terciario se hizo tan grande, y ahorita lo van a ver, que dijeron, vamos a dividirlo en dos y vamos a hacer un cuaternario. Pero el clásico es primario, secundario y terciario.
¿En qué se basa el primario? Son actividades que se obtienen de los recursos directamente de la naturaleza. No han sufrido ningún cambio. El hombre las trabaja y así como los trabaja, los extrae y no les da ningún cambio. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Lo, este, lo cosechan y sacan las mazorcas, pero no le hacen nada. Las mazorcas sigue siendo el maíz puro, ¿no? Así tal y como está. No hay ningún proceso que lo esté transformando. Cuando estamos hablando de tala de árboles, pues cortan el árbol y los apilan y no le hacen ningún proceso, están ahí natural, ¿no? El pescado, van, lo pescan, lo tienen en las cubetas y ya pues están haciendo una actividad, pero no le han hecho nada, o sea, está puro, está directamente de la naturaleza. Ya cuando pasan esos a lo que es el sector secundario, aquí es donde ya se transforman esos recursos de la naturaleza. Ya los empiezan a transformar en otras cosas. Por ejemplo, el maíz lo empiezan a transformar en tortilla, en harina. O sea, ya empiezan a hacer otro proceso. En la tala de árboles que les dije, esos arbolotes que apilan, después los llevan al aserradero y ya ahí ya los empiezan a trabajar, los empiezan a hacer hojas, los empiezan a hacer lápices, tablas para la construcción, o sea, ya empiezan a transformarlos esos recursos de la naturaleza. Sí, hablando del pescado, ¿no? Ya lo está, el pez lo pescaron y entonces el pez ya lo llevan a la cocina y en la cocina ya le echan que su ajito, que su cebolla, o sea, ya lo empiezan a procesar, a hacer un cambio a esos recursos. Aquí es donde entramos dentro del sector secundario. Y el sector terciario son las actividades donde ya se prestan en cuestión del comercio. Es cuando ya la tortilla hecha, ahora sí la voy a vender al consumidor final, ya están las tortillerías. Cuando ya en la madera, pues ya se fueron los lápices a las papelerías y empiezan a comercializarlo. Cuando ya las hojas, ¿no? Ya las tomamos para impresión, ya las compramos. Cuando el pez, pues ya están en la cocina y ya las venden a las personas para que los puedan consumir. Ya aquí entró el sector terciario, que aquí es donde viene esa parte del comercio y de los servicios. Por eso se creó el cuaternario, en donde entran los servicios, porque aquí en el terciario tenemos comercio y tenemos servicios. Entonces, los servicios es algo que no es un producto propiamente dicho, es algo que se presta y se paga, pero no me dan ningún producto a cambio, como el transporte. Yo me subo, pago mi pasaje y me llevan y ya me bajo. Pagué un servicio. El taxi, me subo, le pago y después me baja. No compré ni al taxista, no compré ni el taxi. O sea, es un servicio que nos presta. El turismo, los servicios médicos, servicios dentales, el banco, son servicios. Entonces, aquí es donde se dividió tanto el comercio como el servicio. Y los dos, pues son para este desarrollo económico de México. Entonces, la pregunta va sobre eso. ¿En cuál de estos tres sectores creen ustedes que se debería de invertir más para el desarrollo económico de México y por qué? Y les va a servir mucho esta plática para que ustedes puedan aportar dentro del foro aprendiendo. Bueno, ahorita nos vamos a dudas generales. Vamos a la parte del cierre de módulo. ¿Cómo vamos a cerrar este módulo? Por ahí alguien me mandó un mensajito en el mensajero y me decía que no le aparecía la participación de la segunda semana de las sesiones virtuales. Es porque yo no las pongo hasta que cerremos el módulo. Así lo trabajo mi cierre de módulo. El día de hoy, pues es nuestro último espacio abierto. Ya no nos vamos a ver, pero el día viernes, mañana 28 de marzo, van a recibir un mensaje por parte mía de motivación despidiéndome de ustedes. Y ese va a ser el último mensaje que ustedes van a recibir de mí. Ustedes saben que yo ya no entro ni sábado ni domingo a la plataforma, entonces el día viernes les estaré mandando el último mensaje. Y el día lunes, voy a empezar a calificar las actividades que otorgué extensiones por alguna situación y el proyecto integrador que llegaran a enviar después del viernes
Bueno, después de las 6 de la tarde del viernes y los que enviaron el día sábado. Hasta el lunes los califico. Eso me dedico a hacer el lunes. Y el día martes califico los proyectos que enviaron ustedes el día domingo. Entonces, ese mismo martes también califico el foro de integración. Entonces, no se preocupen si el lunes todavía no está calificado todo. Recuerden que yo tengo lunes y martes para calificar. Y el mismo martes estaré yo poniendo los puntos extras por las asistencias y participaciones dentro de estas sesiones virtuales. Entonces, recuerden que tengo lunes y martes para hacerlo para que no se desesperen. Y ya que yo termine, yo le mando un mensaje a mi SAME y le digo que ya tengo todo terminado. Y cuando me confirman que ya no hay nada pendiente, ya sea el mismo martes en la tarde o el miércoles, yo les mando un mensaje final diciéndoles que ya está todo calificado, retroalimentado y que ya tomen captura de pantalla. Entonces, a partir del miércoles ya pueden ver su calificación final en el portafolio de evidencias para que ustedes guarden su captura de pantalla. Es importante que consideren que ya no habrá mensajes por parte mía después del día viernes. Al viernes a las 6 de la tarde yo me desconecto. Ya si ustedes me mandan mensajes sábado o domingo, ya no va a haber respuesta porque ya no trabajo esos días y lunes y martes ya estoy en cierre. O sea, ya no hay respuestas a sus dudas, ya no hay respuestas a nada hasta que no cierre yo módulo. Respondo solamente que sea un caso muy excepcional, que pidan alguna prórroga por X situación muy, muy excepcional que si llegamos a tener, es cuando ya los atiendo. Pero de ahí en fuera no habría ninguna respuesta mía. Y recuerden que no hay extensión para el proyecto integrador. Si necesitan alguna extensión por algo muy, muy grave y muy esporádico, ya saben ustedes que hay que mandar al tutor el comprobante y es todo un proceso para que se pueda realizar. Ahora sí, hay dudas antes de despedirnos. Dudas, dudas. Si hay dudas, las escriben en el chat mientras yo leo mi mensaje de despedida, ¿va? No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Albert Einstein. Espero que les sea de gran ayuda. Les agradezco mucho sus participaciones en estos espacios abiertos. Les deseo realmente lo mejor y que ustedes puedan, que no los veo, y que ustedes terminen satisfactoriamente este proyecto de prepa en línea CEP. Van a la mitad y ya adelantaron, ya llevan como un camino muy recorrido. Ya pueden ustedes, decir que sí van a terminar porque ya llevan un hábito de lo que es el estudio. Les agradezco muchísimo que ustedes, estén conmigo. Me dice Ricardo que no hay dudas, Joel que todo claro, Lisbeth también, gracias, igual Lisbeth, gracias por ustedes, Joel también gracias y Lisbeth gracias. Igualmente les deseo un excelente día y un excelente fin de semana. Nada más pónganme sus nombres, por favor. Tengo a Ricardo Monter Ramírez, tengo a Joel Abraham Andrade Madera y a Lisbeth Leal Pineda. Ok, muchísimas gracias, les deseo lo mejor y mucho éxito. Hasta luego, excelente día.